Vamos a dar comienzo al segundo panel, que está dedicado al Tribunal de Justicia de la Unión y el Tribunal Constitucional. Después de la... Creo que nos hemos quedado todos con una sensación muy gratificante de haber escuchado a los compañeros polacos, de agradecimiento y de respeto. Y bueno, pues ya el hecho de haberles podido traer a España y que hayan dado su testimonio, pues para nosotros ya es motivo de satisfacción de haber organizado esta jornada. Bueno, pues continuamos, como les decía, con el panel de Tribunal de Justicia y Tribunal de la Unión. Van a intervenir doña Araceli Mangas y don Juan Ignacio Signes. Doña Araceli Mangas, pues es ocioso presentarla prácticamente, pero bueno, es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, es académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España desde el año 2013, es doctora en Derecho, doctora en honoris causa por la Universidad de Córdoba en Argentina y por la Antonio Nebrija aquí en España. Fue también titular de una cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea. Sí. Bueno, es una maestra para todos los que nos gusta el derecho de la Unión Europea y lo hemos estudiado. Es una verdadera maestra y el orgullo que teníamos porque nos acompañan los jueces polacos pues es más amplio aún por poder contar con alguien como doña Araceli. Hace poco yo sí que para que le pongan, los que no tengan tanto contacto con el mundo jurídico, les voy a decir que a doña Araceli le galardonaron hace poco con el premio Pelayo, que es un premio muy prestigioso dentro del mundo jurídico. Para que se hagan una idea, he tomado nota de quiénes han sido algunos de los premiados y así lo contextualizan. Pues han sido premiados don Fernando Sánchez Calero, don Enrique Ruiz Vadillo, don Eduardo García de Enterría, don Aurelio Menéndez, don Manuel Olense Olea, Landelino Avilla, Miguel Herrero de Miñón, Ruiz Jiménez, el defensor del pueblo, don Gregorio Peces Barba, Francisco Rubio Llorente, Eduardo Torres Dulce, Encarnación Roca Trías, Antonio Garrigues Walker. Es decir, estamos aquí en la Champions League del derecho, Entonces, bueno, pues disfruten de verdad porque es un privilegio poder escucharla y reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Soy yo quien está agradecida, en este caso, de tener la ocasión de poder transmitir una serie de reflexiones y, por tanto, mi agradecimiento al Foro Judicial Independiente y a todos ustedes por el interés por estas jornadas, después, además, de la magnífica mesa anterior, especialmente, sin duda, también por lo que dijo Adrián Vázquez, pero la impresión de primera mano de los propios jueces polacos yo creo que a todos nos ha impactado, ¿no? Incluso los que conocíamos desde hace ya muchos años que he seguido el tema polaco. Bien, quiero empezar diciendo, puesto que la mesa es sobre tribunales constitucionales y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sobre todo el caso de la rebeldía del Tribunal Constitucional polaco a aplicar el derecho de la Unión Europea, incluso diciendo claramente que en Polonia no se aplicaría ni el artículo 1 del tratado, el que produce la atribución de competencias, y que tampoco el artículo 19 del tratado, el que es precepto de cabecera del Tribunal de Justicia y donde se establece la obligación de los Estados miembros, no solamente de las propias instituciones europeas, la obligación de los Estados miembros de hacer todo lo que sea necesario para garantizar en su interior la tutela judicial efectiva. Y los dejó desbloqueados, cortocircuitados en Polonia. Claro, la rebeldía de ese tribunal nada tiene que ver con otra que también se había producido en el Tribunal Constitucional alemán, incluso las que se produjeron en los años 70 y 80. Es decir, lo que ha pasado en Polonia nada tiene que ver con hechos puntuales de algunas sentencias, especialmente en Alemania, solamente hubo una en Italia, cuando bueno, pues se ha puesto en entredicho o se ha llegado a líneas rojas muy próximas a la rebeldía, pero el que realmente traspasó todas las líneas fue el Tribunal Constitucional polaco y con ello también, naturalmente, todo el activismo legislativo de los partidos de la extrema derecha. Sobre todo, insisto, no son comparables, porque con frecuencia también el Tribunal alemán en el año 2020 también se negó a aplicar unas normas, pero curiosamente del Banco Central Europeo, que es distinto a decir que dejan de aplicarse los preceptos base de la arquitectura jurídica de la Unión Europea. Era una norma del Banco Central Europeo la que prohibió el propio Tribunal Constitucional alemán y le pidió así al Banco Central alemán que no aplicara esas normas. Naturalmente todo eso después ya se ha ido encauzando, pero nada tiene que ver
el caso de Alemania con el caso polaco. El caso polaco, y es lo que se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de lo que ha pasado en Polonia, es un caso no puntual, no es una cuestión de una norma concreta que se pone en entredicho por un tribunal constitucional, sino que el problema en Polonia es que había una reversión muy clara de la democracia, mientras que en Alemania no ha habido en ningún caso, ni con la sentencia sobre Maastricht, ni con la sentencia sobre Lisboa, ni con la sentencia en la que anula una norma, dice que no es aplicable una norma del Banco Central Europeo, nada tiene que ver esos hechos puntuales, porque allí no hay reversión de la democracia. Y buena prueba es que la Comisión, que había iniciado procedimientos en constatación de infracción contra Polonia por esa sentencia del Tribunal Constitucional y contra Alemania por esa sentencia del Tribunal Constitucional alemán, finalmente sobresee el caso alemán, entre otras cosas porque se dieron las explicaciones necesarias y finalmente el Banco Central alemán no acató la sentencia de su Tribunal Constitucional y, por tanto, quedó claramente la independencia del sistema alemán y que en Alemania no había ese problema. Es decir, que lo que ha ocurrido en Polonia, y nos lo comentaron los anteriores, los jueces polacos, es sobre todo a partir del 2015-16. Es decir, empieza un problema en el 2010. Empieza el problema en el 2010 cuando llega el PiS al poder, pero cuando se observa ya el golpe al sistema jurídico polaco es cuando, y anótenlo porque esto pasó en España hace un año, cuando el gobierno lo que decide es capturar al Tribunal Constitucional para ponerlo al servicio de un proyecto de gobierno. Y eso ocurre efectivamente porque en los primeros años el Tribunal Constitucional en Polonia, entre el 2010 y 2015 más o menos, fue coherente e hizo sentencias importantes, incluso anulando leyes que había aprobado la mayoría del Parlamento, la mayoría del PiS, porque ninguna asamblea, ningún parlamento tiene derecho a aprobar leyes, aunque se soporten en el fundamento democrático de que son la mayoría del Parlamento, no pueden hacer leyes contrarias al derecho de la Unión, a los principios fundamentales del sistema de independencia judicial, de tutela judicial efectiva. Entonces, cuando hubo esa sentencia del Tribunal Constitucional, cuando todavía no era rehén del gobierno, como saben, el Parlamento y el Gobierno se negaron a aplicar esa sentencia. Eso llegó a la Comisión de Venecia y ahí aparece un claro reconocimiento por parte de la Comisión de Venecia que, al haber negado la aplicación de las sentencias cuando todavía el Tribunal Constitucional era independiente, que eso era un antes y un después. Y claro, otra cosa, reconoció la ingratitud que debe animar a todo juez, especialmente a los del Tribunal Constitucional, cuando examina la compatibilidad de las leyes de la mayoría parlamentaria con obligaciones jurídicas adquiridas por Polonia y que también incluso estaban en la propia Constitución polaca. A partir precisamente de esos hechos es cuando, digamos, se empieza a considerar que en Polonia efectivamente hay situaciones que tienen que ser enjuiciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y fue sin duda la Comisión Europea la que comenzó procedimientos en constatación de infracción contra el Parlamento y el Gobierno polaco, es decir, en relación con leyes que planteaban y ponían en duda las de la edad que antes han estado aquí comentando. Y me voy a permitir, por tanto, hacer un pequeño extracto de esa jurisprudencia sobre el Estado de Derecho que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de casos polacos. Sobre todo porque a raíz de toda esta jurisprudencia se puede considerar que el Tribunal de Justicia considera que el Estado de Derecho forma parte de la identidad jurídico-política de la Unión Europea. Por tanto, que es un elemento básico de nuestra identidad, el tener la garantía de que jueces estarán obligados a tutelar a la tutela judicial efectiva y que para que haya esa tutela judicial efectiva es necesaria la independencia. Y que además no se trata de normas abstractas, no se trata de meras palabras juntas, sino que se trata de principios jurídicos vinculantes y de los que se deduce una infracción si un Parlamento, si un Gobierno o si un Tribunal Constitucional desacata, no tiene en cuenta estas obligaciones. Por tanto, pueden constituir una infracción y dar lugar a sanciones económicas. Precisamente el desacato
desacato por parte de, sobre todo en dos sentencias del Tribunal Constitucional polaco, una en un tema medioambiental y la otra en la que decía que no eran aplicables ni el artículo 1 ni el 19 del Tratado de la Unión Europea, como saben, dio origen a una sentencia, primero una medida impuesta por el Tribunal de Justicia de una multa diaria de 1 millón de euros cada día, y por tanto la máquina de la contabilidad todos los días iba sumando. Es verdad que este caso ya se ha cerrado justamente en la sentencia de 5 de junio del 23, en la que es verdad que el tribunal le rebajó a la mitad, de 1 millón pasó a medio millón, pero aún así ha tenido que pagar el gobierno polaco algo más de 600 millones de euros por esa rebeldía del Tribunal Constitucional polaco. También me gustaría decirles que es verdad que el caso polaco es el que ha activado toda esta jurisprudencia sobre el Estado de Derecho, pero ha habido casos anteriores y sin duda un caso ya en el 2006 ya reconoció algo muy importante, en la que ya el propio Tribunal de Justicia había dicho que la tutela judicial efectiva es la expresión concreta del Estado de Derecho. Es decir, que cuando hablamos del Estado de Derecho no hablamos así de palabras juntas, palabras bonitas, que nadie sabe lo que es en la práctica. Es decir, es justamente Estado de Derecho es garantizar la tutela judicial efectiva. Y claro, para garantizar la tutela judicial efectiva es necesario, decía también esa sentencia, la sentencia Wilson 506/04, que la independencia judicial implica que los jueces deben estar protegidos contra toda, o sea, no un poquito, contra toda injerencia externa que pudiera poner en peligro la independencia de sus sentencias. Es cierto que hasta la sentencia sobre jueces, la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, es el caso C64/16, es el caso, diríamos, que es el punto de partida de esta jurisprudencia tan importante, sobre todo porque en ese caso ya dijo que el artículo 19 no era un mero artículo de cabecera para el Tribunal de Justicia, sino que el 19.1 decía era un texto completo y autónomo, y por tanto que ese precepto es el fundamento básico de la obligación que tienen los Estados, no solo las instituciones, porque con frecuencia, cuando hablamos de los tratados, creemos que son solo las instituciones las que tienen que atenerse. El Estado de Derecho no solo que las instituciones se conformen a los tratados, sino que los Estados también se conformen a las obligaciones adquiridas por los tratados. Es verdad que también está en la Carta ahora, pero en aquel momento era importante, sobre todo porque la Carta ahora desde el 2009 es un texto vinculante, pero antes la importancia de este artículo 19, porque el artículo sobre la obligación de la tutela judicial efectiva que tienen que garantizar los Estados tiene un significado importante. Y es verdad que ha dado lugar también a interpretaciones por parte del Tribunal de Justicia, sobre todo a raíz de impugnaciones que hizo el fiscal general y ministro de Justicia de Polonia, que presentó alegaciones ante el Tribunal de Justicia. Ahora estoy refiriéndome al caso acá, es una sentencia de 19 de noviembre del año 19 sobre el problema de la sala disciplinaria, en la que el fiscal general y ministro de Justicia de Polonia llegó a considerar, claro, que cómo se organice la justicia de un país es un asunto interno. Lo hemos oído hace un par de días en un ministro, que una ley es competencia nacional y que amnistiar o no es una competencia nacional. La justicia, las Fuerzas Armadas, hacer una ley, es verdad que en principio es una competencia nacional. Pero lo que dijo el Tribunal de Justicia, que aunque es cierto que Polonia tiene derecho a hacer la organización de su sistema judicial nacional, al ejercer la competencia de organización de su sistema judicial, como también lo ha dicho en relación con las Fuerzas Armadas, que no escapan, por tanto, a las obligaciones de los tratados, es que los Estados tienen, al ejercer las competencias nacionales, tienen que seguir respetando los compromisos adquiridos por la Unión Europea. Por tanto, eso es importante para saber cuáles son los límites del derecho de los Estados a organizar, por ejemplo, su sistema judicial. Y en esta sentencia enlaza también con algo muy importante. El fondo argumental de la sentencia entronca a su vez con una vieja sentencia que todos ustedes conocen, que está, digamos, casi en las primeras lecciones del derecho comunitario, la sentencia Simmental. Y en esa sentencia Simmental del año 78, la sentencia clave sobre la primacía, ya había dicho que los jueces nacionales, cuando aplican el derecho de la Unión, son jueces europeos. Por tanto, es verdad, todos los jueces de los 27 Estados miembros, todos ustedes son jueces europeos. Es verdad que con sueldo nacional,
Constitucional, pero todos son jueces europeos, ¿no? Y esto lo vuelve a decir en esta sentencia muy interesante, cuando dice que los jueces son orgánicamente nacionales, pero funcionalmente europeos. Por tanto, cuando ejercen sus funciones, están obligados, sin duda, por la legislación de su país, pero también, y teniendo en cuenta la primacía del orden comunitario, entonces, por encima, sobre todo, por las obligaciones funcionales que les exige el Tratado de la Unión Europea. Y, por tanto, que cuando los jueces ejercen sus funciones, ya sea aplicando derecho nacional, ya sea aplicando derecho europeo, siempre tienen que tener las mismas garantías. Es decir, que no cabe que los justiciables tengan unas garantías cuando se aplican leyes nacionales y unas garantías totales cuando se aplican las del derecho de la Unión. Es decir, no son Janus con dos cabezas. Los jueces tienen una sola cabeza, tienen una sola misión y, por tanto, sus obligaciones para con la independencia, para con el juicio justo, son las mismas, lo digo, porque si varían las condiciones, como pueden variar en el proyecto de ley de amnistía, sus obligaciones son las establecidas por el derecho común europeo y, por tanto, no sujetarse cuando una ley nacional, por excepcional que sea, que no se reconoce en el ordenamiento comunitario y, por tanto, en todas esas ocasiones siempre aplicar las mismas garantías procesales exigidas en materia de garantía judicial efectiva, de efecto útil de las sentencias, etcétera, por parte de los jueces. Es el artículo 19.1 el que obliga a los Estados a respetar estos límites y, por tanto, estas exigencias que se le exigen a los jueces. Por tanto, cuando los Estados legislan en materia nacional sobre administración de justicia, están obligados y deben, por tanto, respetar la independencia judicial, porque es la única manera de garantizar esa tutela judicial efectiva. Claro, el problema, como ocurrió en Polonia, nos lo han dicho muy claramente, es porque ha habido una descomposición total y porque ha habido, por tanto, una actuación de desmantelamiento del Estado de Derecho. Y teniendo en cuenta, además, que el Estado de Derecho, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es el factor clave. Es decir, que la democracia no son solo elecciones periódicas, como con mucha frecuencia están diciendo en la prensa, no, España sigue siendo una democracia. Es decir, una cosa es que España no sea todavía una dictadura, pero desde luego una democracia deja de serlo cuando no hay respeto de derecho, cuando no puede garantizar la tutela judicial efectiva, incluso cuando es atacada esa tutela judicial efectiva. Es decir, está claro que lo que hubo en Polonia, como en Hungría, y en Hungría les recuerdo que tuvo una transición modélica, que ha sido considerado un Estado también modélico en materia de transición, y cómo de pronto se pierde todo lo que se había conseguido por una generación. Y lo que se ha observado en los dos países es un ataque sistemático al conjunto de valores de la democracia, teniendo en cuenta que el que garantiza la democracia, naturalmente que haya elecciones justas, con sufragio universal, limpias, etcétera, está bien, pero muchas dictaduras y todas las autocracias tienen elecciones periódicas. Eso lo he podido demostrar como efectivamente hoy más de 160 estados tienen elecciones periódicas, pero eso no significa que sean democracias. La democracia, básicamente, solamente quien la vigila son los jueces, es decir, cuando hay un sistema de control jurisdiccional y un control constitucional efectivo. Y naturalmente cuando empieza a fallar el control constitucional, como falló en Polonia a partir del 2015-16, cuando cambian las reglas de formación del Tribunal Constitucional y capturan, hacen rehén al Tribunal Constitucional de las políticas de partido del PiS, ahí se acabó el control constitucional. Es verdad que en Polonia lo que ha quedado, lo que ha resistido ha sido el Poder Judicial, porque el Estado de Derecho, por tanto, es el vigía de la democracia, es el centinela de la democracia. Cuando no se puede garantizar el juicio justo, cuando empieza a haber dudas sobre la permeabilidad de los jueces al poder ejecutivo, entonces ya no es una democracia. Y sobre todo cuando estos jueces, en principio el Tribunal Constitucional, no obedece a su mandato porque sean activistas, porque estén cumpliendo un programa de partido. Es decir, cuando no hay el contrapeso, sobre todo en aquellos países como ocurrió en Polonia y en Hungría, como ocurre en el nuestro, donde Ejecutivo y Legislativo quedan fusionados, es un solo poder, es decir, quedan solamente dos poderes, el poder fusionado, la simbiosis que hay entre Ejecutivo y Legislativo, y después, claro, queda libre, es verdad, el Poder Judicial, aunque naturalmente con las amenazas que pueda haber por parte de ese Ejecutivo o Legislativo fusionado, como ha ocurrido también en nuestro país y que había ocurrido previamente
en Polonia o en Hungría. El Tribunal de Justicia también, en estas sentencias a las que me estoy refiriendo, se refiere también, es verdad que en parte puede ser lo que van a tratar en la mesa siguiente, para saber cuándo falla el Estado de Derecho en un país, entre otras cosas, es cómo se eligen precisamente a los jueces, a los del Supremo, a los del Tribunal Constitucional, etc. Entonces, cuando en una sentencia, sobre todo en la sentencia K, luego también lo hace en la otra sentencia a la que me voy a referir, bueno, lo digo ya, una de 2 de marzo del 21, la sentencia A-B, de 2 de marzo del 21, el asunto C-824/18, claro, dice que hay que hacer un test para comprobar que eso ocurre, de que la tutela judicial efectiva está en entredicho, de que los controles, ya sea el constitucional, ya sea el control judicial, que son las dos válvulas que vigilan una democracia, pues están o no funcionando. Entonces, lo primero para el Tribunal de Justicia es cómo se elige o se renuevan los altos tribunales, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. Y está claro que sigue la doctrina de la Comisión de Venecia, que ya en el caso polaco dejó establecido que, desde luego, cuando todos los jueces son elegidos por el convoluto legislativo-ejecutivo, es decir, cuando queda fusionado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y eligen a los jueces, ese no es un sistema que obedezca a lo que es el patrimonio constitucional europeo, y exigía efectivamente que fueran ajenos al poder legislativo, o por lo menos que la mayoría de los jueces sean elegidos fuera del sistema de la partitocracia, y por tanto una mayoría, en el fondo, como exigía la propia Constitución, 12 por los propios jueces, y en todo caso unos cuantos sí pueden ser, pero siempre que la mayoría quede claramente fuera de la partitocracia. Esto la Comisión de Venecia, en ese dictamen del año 2016, lo reconoció, que podía haber un sistema mixto, pero siempre que quedara garantizada que la mayoría procedían directamente de las elecciones entre los jueces. Ese dictamen es muy importante, entre otras cosas es el que habla mucho de la necesidad de que un juez, sea ingrato con el partido que le eligió, es decir, que juzgue con argumentación jurídica cada uno de los casos y no en función de quién le ha elegido. También es importante en estas sentencias, sobre todo, la idea que el Tribunal de Justicia también nos importa ahora mucho, porque el Tribunal decía que también cuando en un sistema hay dudas, empieza a haber dudas en la sociedad, en los propios jueces, cuando hay dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la impermeabilidad de los jueces, por ejemplo, de un tribunal constitucional, entonces ese es un caso claro donde se ha roto la cadena del Estado de Derecho, sobre todo porque considera que precisamente cuando todos los jueces, todos los miembros de un tribunal constitucional o bien obedecen directamente al gobierno o bien obedecen a la partitocracia en el legislativo. Y entonces en esos casos, claro, hay influencias muy directas o indirectas del poder legislativo y ejecutivo sobre los jueces. Y eso también considera que suponen, por tanto, que en ese país no está garantizada la independencia judicial. Lo dice una sentencia sobre Polonia, que era un caso bien conocido. Bien, para ir avanzando, quiero decirles, por tanto, que en Polonia no ha sido ni mucho menos casos aislados, sino que el problema es que ha sido toda una estrategia política desde un partido de forma sistemática, igual que en Hungría, para desarbolar el Estado de Derecho y para que haya una plena sumisión de todos los jueces, tanto de los máximos, Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el resto de los jueces al poder político, al poder del Ejecutivo. Y esos son, claro, es verdad, procesos internos de descomposición que son muy difíciles a su vez de atacar de raíz. Es decir, la Unión Europea ha podido hacer lo que ha podido hacer en Polonia y lo hemos oído, pero efectivamente ha tardado mucho. Es decir, en principio es verdad, porque esto era nuevo en el sistema de la Unión Europea, no había habido este tipo de situaciones, pero no olviden que llegaron en el 2010 y hasta el partido PiS, para referirnos a Polonia, pero hasta el año 2017 no se activan los mecanismos para sancionar a Polonia y a Hungría. El 17 y 18 es cuando finalmente se activa el artículo 7, que luego ha demostrado el artículo 7 que permitiría sancionar la suspensión de determinados derechos de un Estado miembro y con un procedimiento de activación y luego después un procedimiento en el que el Parlamento Europeo y el propio Consejo Europeo decidirían si hay esa situación de amenaza grave al Estado de Derecho. El problema es que el artículo 7 tiene un fallo técnico monumental, un fallo técnico jurídico monumental, porque, claro, el problema es que no le da plazo
llamado al Consejo Europeo para decidir. Y, por tanto, desde el año 17, desde el año 18, están activados el procedimiento contra Polonia y contra Hungría, pero duermen el sueño de los justos en un cajón del Consejo. Es verdad que últimamente, sobre todo desde la presidencia francesa, lo sacan en muchas reuniones, pero nada más, se saca un poco el muerto en la mesa del Consejo, pero naturalmente no han cerrado con una votación. Una época porque Polonia había asegurado que si se le abría a Hungría lo vetaría, Hungría había una suerte de socorros mutuos y entonces se iban a vetar. Es verdad que Putin vino en cierta medida en nuestra salvación porque Polonia, dada su actitud de rechazo a la agresión de Putin, pues es verdad que ha vuelto a cierta senda dentro del sistema de la Unión Europea y es más, está muy enfadado con Hungría porque Orbán sigue manteniendo su apoyo a Putin. Y entonces lo que ha ocurrido claramente ahí es que Polonia ha dicho ya que no va a vetar si se le abre el procedimiento en el Consejo a Hungría. Pero también es cierto que Hungría ha tenido pues algunos indultos parciales, es decir, se le ha sancionado importantemente mediante el bloqueo de muchos fondos, tanto de los fondos de cohesión como de los fondos Next Generation, pero ellos hacen un chantaje continuado y cada vez que hay que dar fondos a Ucrania utilizan la unanimidad y por tanto van consiguiendo rebajas en el desbloqueo de fondos. Quería decir, por tanto, que no debemos confiar en Europa completamente, debemos confiar más en nosotros mismos. Nos lo han dicho los jueces polacos. Hay que confiar en los jueces, hay que confiar en la sociedad, hay que confiar en los que tienen el conocimiento para transmitir estas consecuencias complejas a la sociedad, pero que nadie piense que de esta situación en la que nos vemos envueltos en España nos va a salvar la Unión Europea. Nos salvamos nosotros de nosotros mismos porque no es la Unión Europea la que nos va a librar de los males que son internos nuestros. La Unión Europea no es un deus ex machina, tiene medios, tiene limitados y tiene desde luego capacidad relativamente limitada para imponer el Estado de Derecho. Es decir, el artículo 7, como he comentado, las muchas procedimientos, demandas contra Polonia y contra Hungría que ha llevado a cabo la Comisión directamente, es decir, no los jueces, directamente la Comisión, es decir, eso realmente es impagable y ha dado lugar a una jurisprudencia y sobre todo a que se pueda probar que efectivamente Polonia ha ido, como Hungría, violando el Estado de Derecho con leyes concretas y por tanto, digamos, tenemos la prueba judicial de que se ha constatado que no es simplemente una posición ideológica. En ese aspecto, pues ha venido muy bien el procedimiento en constatación de infracción que empezó a usar la Comisión ya en la mitad de 14-15. El marco del Estado de Derecho no vino bien, fue una forma de paños calientes y luego también hay que reconocer que la condicionalidad presupuestaria a la que antes se refirió Adrián Vázquez ha sido sin duda importante, pero tampoco ha supuesto un cambio. Lo he comentado en el caso de Hungría porque cuando hay votaciones por unanimidad en el Consejo, Hungría dice que veta simplemente a cambio de que se le vayan pagando. De hecho, todas las ayudas a Polonia cada poco tiempo han sido en realidad también cobros por parte de Hungría, ¿no? Porque vetan claramente otras decisiones y por tanto utilizan esa capacidad. Luego también la condicionalidad presupuestaria pues tiene mucho que ver con la necesidad que tendría por parte de la Comisión de demostrar cuando va a bloquear fondos a Polonia o Hungría, especialmente a Hungría, el vínculo suficientemente directo de esos fondos con el Estado de Derecho. Y es verdad que en bastantes casos se ha encontrado y se le han vetado, pero finalmente, bueno, salvo 6.300 millones, todo lo demás lo ha ido cobrando Hungría. Y hay pocas alternativas a los límites que tiene la Unión Europea. Es decir, utilicemos todas esas posibilidades, consigamos convencer a la Comisión que inicie procedimientos en constatación de infracción. Naturalmente, es importante los medios que van a tener los jueces y con ello me adentro en cierta medida en el papel de la norma constitucional, del Tribunal Constitucional y también los poderes que todos los jueces nacionales tienen directamente recibidos del derecho comunitario. Por tanto, que no pueden ser interceptados ni por el Ministerio de Justicia, ni por el Gobierno, ni por el Consejo General del Poder Judicial. Me refiero claramente a la cuestión prejudicial y naturalmente también al derecho que tienen los jueces en los casos concretos que estén juzgando cuando la ley interna
entra en contradicción con las normas fundamentales de la Unión Europea, en este caso los valores, en la tutela judicial efectiva, la independencia y, por tanto, o también a las prohibiciones de dar cobertura a los corruptos, a los malversadores, etc., ¿no? Entonces, en esas situaciones saben perfectamente los jueces nacionales, lo saben perfectamente desde la sentencia Costa contra Enel y la Cimental, que los jueces nacionales están habilitados directamente por el derecho comunitario sin posibilidad de cortocircuitar su derecho a dejar de aplicar, por tanto, dejar inaplicada toda legislación interna contraria a las normas de la Unión. Claro, tendrán que justificarlo, pero desde luego tienen esa capacidad inmediata frente a lo que diga una ley que prohíbe las suspensiones, las cautelares. Es decir, naturalmente, si se opone a una norma comunitaria, pueden dejar inaplicada esa ley. Y también, naturalmente, tienen derecho a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que no deben atenerse a ninguna de las cadenas que establece la ley de amnistía en la actuación judicial. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta que los jueces, lo dicho antes, como jueces europeos, tienen la totalidad de las prerrogativas para garantizar la tutela judicial efectiva. Y ninguna ley interna, ni excepcional ni singular, puede bloquear esas capacidades de los jueces. Por tanto, la cuestión prejudicial, y además porque no depende, no puede ser cortocircuitada ni por el Tribunal Constitucional, ni por el Ministerio de Justicia, por nadie. Por tanto, esa es una opción importante. Claro, del Tribunal Constitucional también a lo mejor pueden plantear la cuestión de constitucionalidad, pero no voy a entrar en esa cuestión porque me supongo, que a lo mejor puede ser abordada en otro momento y en todo caso es muy técnica. Hemos hablado en varios corrillos previamente, pero me interesa mucho más pensar cuál debe ser la función de un Tribunal Constitucional en un sistema como el nuestro, en un sistema como el nuestro de cualquier otro Estado de la Unión Europea, porque todos compartimos el mismo patrimonio constitucional. Y desde luego se ve claramente en la jurisprudencia de la Comisión de Venecia que la obligación de un Tribunal Constitucional y de los magistrados de un Tribunal Constitucional no es ir allí para dar alegrías a los que los han nombrado, sino la obligación que tienen, la función sencilla que tienen los magistrados de un Tribunal Constitucional es que no haya leyes en contra de la Constitución, es decir, no van allí a aplicar un programa de partido. Tenemos que tratar de confiar todavía en la institucionalidad, de que haya un mínimo de sentido común, de decencia, y por tanto pensar que están allí para aplicar la Constitución y no para promocionar sus ideas o las ideas de los partidos que los han nombrado. Es verdad que todos sabemos que han ocurrido cosas muy graves, especialmente el año pasado, en noviembre, y es verdad que puede haber a lo mejor cierta desconfianza y por tanto que pensemos que no va a funcionar la válvula del control constitucional. Es posible que eso llegue a ocurrir, porque también es verdad que a veces los partidos han abusado del recurso de inconstitucionalidad. Sería conveniente que si hay algún recurso de inconstitucionalidad fuera desde luego muy técnico, y no es tanto porque no les guste la amnistía, porque eso es un problema distinto, sino porque haya en esa ley ámbitos, haya preceptos, haya apartados que realmente chocan y ponen en peligro todo el sistema del Estado de Derecho. Es decir, la clave es que no haya leyes, en definitiva, en contra de la Constitución, independientemente de la idea de la amnistía o a quien favorezca o quien haya hecho esa ley. Y sin duda el prestigio descendente del Tribunal Constitucional, porque incluso cuando hizo una famosa sentencia de la que también hemos hablado en el año 85, cuando convalidó la forma de nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional, cuando se cambió durante el gobierno socialista, hay que reconocer que el Tribunal Constitucional vio un clarísimo peligro en esa ley, es decir, hizo lo que tenía que hacer, consideró que no era contraria a la Constitución, pero que esa ley tenía un riesgo enorme de de dejar al Tribunal Constitucional en manos de la partitocracia. Y venía a decir que si eso ocurría, entonces eso no sería ya constitucional. Es más, incluso proponía en la propia sentencia la sustitución, en definitiva la modificación de esa ley, que al mismo tiempo la declaraba constitucional. Y sin duda, durante bastantes años no fueron rehenes de la partitocracia. Yo creo que el Tribunal Constitucional, la época descendente, empieza posiblemente a partir del día 12, no hay una fecha exacta, pero todavía en el anterior Tribunal Constitucional había por lo menos 3-4 jueces independientes, porque efectivamente no hay jueces progresistas ni jueces conservadores, porque si no, lo que pasó ayer en el Tribunal Supremo
Supremo, habría que decir, porque fueron jueces progresistas los que declararon la nulidad de unos nombramientos. Es decir, no, fueron jueces independientes. Los jueces son independientes o no lo son. Es decir, son jueces paniaguados, sumisos, o son jueces independientes. Esa división que la prensa nos ha metido, incluso la prensa de centro y de derecha, que acepta que ese es un juez progresista, un juez conservador. Se demostró hasta hace poco tiempo que todavía había jueces que no importaba quién les hubiera nombrado, cumplían con el deber de ingratitud del juez, que razonaban y en función del razonamiento en conciencia, con sus conocimientos jurídicos, llegaban a determinados resultados y que no importaba si eran de un lado o de otro. Es decir, en los casos muy claros del mismo Jiménez de Parga, del mismo Manuel Aragón, de Encarna Roca o de Andrés Ollero. Es decir, no importa quién les nombre, pueden poner en su currículum que efectivamente en más de 40 o 50 casos se opusieron a la norma del partido que les nombró. Es decir, fueron jueces independientes. Es decir, y eso ya me atrevo que en los 11 que ahora hay posiblemente no se pueda decir lo mismo. Me atrevo a decirlo porque hay muchos, incluso conozco más en el caso de los profesores, y claro, pues es fuerte de que los constitucionalistas que hay ahí, pues ninguno está por delante en el ranking de los 50 mejores. Incluso hay un magistrado que está, es el número 150 y tantos, es decir, que hay penenes, hay doctores, hay asociados que están por delante de esa persona que es catedrático de Derecho Constitucional. Saben que hay unos rankings, los de Diarnet y los de Google, y desde luego el nivel, cuando los jueces no dependen de la meritocracia, no dependen de sus méritos, son rehenes de los partidos y son agradecidos con aquellos partidos que les han dado el honor y el privilegio de ser magistrados del Tribunal Constitucional. Termino, Francisco, porque creo que hay un problema de fondo también que viene desde la época de la cuestión en Cataluña. Es sobre todo la idea de que en una democracia no hay un derecho ilimitado de los parlamentos y del Ejecutivo basado en la mayoría parlamentaria. Claro que tienen límites. No hay poderes ilimitados. Ni en la monarquía absoluta, lo vimos con el rey Carlos III, ni en la monarquía absoluta había poderes ilimitados. Y por tanto, no todo lo que se aprueba en un parlamento es necesariamente constitucional o respetuoso con el derecho de la Unión Europea. Y por tanto, los parlamentos tienen que someterse a la Constitución, tienen que someterse a los núcleos duros de los valores de una Constitución y también del entorno jurídico europeo del que formamos parte. Hay, por tanto, unos bienes públicos que están más allá de concretas normas que pueden ser puestos en peligro. Y todo sistema democrático que se precie, cuando es una democracia plena, es decir, cuando no ha entrado en la pendiente de la autocracia parlamentaria como la de Orbán, y que nos puede ocurrir cuando ocurren esas situaciones, claro, es muy grave. Por eso toda democracia tiene que tener los dos grandes controles, el del Tribunal Constitucional y el de los jueces. Naturalmente, como hemos dicho antes, ahora ya en Polonia solo le quedan los jueces. Es verdad que también les queda la esperanza de que ha habido una reversión electoral. En España, por tanto, tenemos 4 años en los que toda nuestra confianza está en la sociedad activa española y, por supuesto, en ustedes, los jueces. Nada más. Pues seguimos motivándonos con las palabras tan brillantes que ha pronunciado doña Araceli, que le agradecemos. Vamos a pasar a la intervención de don Juan Ignacio Signes y luego si hacemos un turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, hemos hecho la aproximación académica por parte de doña Araceli a la cuestión tanto del TJUE como del Constitucional, rematada al final, y con Juan Ignacio les presento porque Juan Ignacio Signes es letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que viene del epicentro del terremoto. Es una de nuestras picas en Flandes, picas porque es un brillantísimo jurista. Es doctor en Derecho, es graduado por el Colegio de Europa de Brujas y también por Harvard, es director de la Academia de Práctica Jurídica. Es una persona además con una vocación de servicio digna de alabanza, porque precisamente la academia de la que le acabo de hablar es una organización que tiene por objeto únicamente transmitir y acercar a la ciudadanía el derecho de la Unión Europea, que muchas veces es un gran desconocido para nosotros. Está
quizá en el ánimo de todos, como decíamos, la respuesta está en Europa, la respuesta está en Europa. Quizá la respuesta de verdad pueda estar en el TJUE, que es donde puede acabar todo. Y nos interesaba mucho contar con Juan Ignacio porque es quien ve cuando llegan las cuestiones prejudiciales, quien ve la fuerza que tienen las cuestiones prejudiciales que puedan plantear los tribunales españoles. Los compañeros polacos también nos han explicado cómo hubo un movimiento grande por parte de todos los jueces, porque sin ese movimiento no llegan los procedimientos a Europa. No olviden que la única forma de llegar al Tribunal de Justicia es a través de la cuestión prejudicial, bueno, sin perjuicio de los recursos de casación ante el Tribunal General, pero es la cuestión prejudicial. Entonces, sobre esa materia nos va a hablar, y nadie mejor que Juan Ignacio, de que me digno de ser un grandísimo amigo, nos va a exponer. Adelante, Juan Ignacio. Pues muchísimas gracias por estas afectuosas palabras. Mi agradecimiento al Foro Judicial Independiente por la invitación para participar en este evento celebrado en este hermoso salón de la Real Academia. Bueno, me vais a interrumpir, pero es que además es la persona más indicada para estar aquí porque es académico de esta Real Academia. En fin, la verdad es que me congratula el poder participar y sobre todo acompañar a la profesora Araceli Mangas, que como ha dicho Fran, pues en fin, sus textos nos han llevado a todos, nos han encaminado hacia el derecho a la unión. Desde luego que también me alegra mucho el poder compartir con quien fue un más que notable compañero en el Tribunal de Justicia, Francisco Azas, esta mesa. Aprovecho para saludar a don Ignacio Ulloa, que fue antiguo juez del Tribunal General durante muchos años y probablemente uno de los mayores expertos en esta materia, en Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Probablemente él es el que tendría que estar sentado en esta mesa, ¿no? El año pasado tuvimos la suerte de contar con él. Debutó la primera jornada del Estado de Derecho, fue con don Ignacio Ulloa, la segunda pasamos así. Y lo cierto es que me congratula también el poder participar en un evento que concierne al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace unos años, pues probablemente tenía que empezar por explicar que el del Tribunal del pequeño Gran Ducado de Luxemburgo no era el mismo de Estrasburgo, pero la notoriedad, desde luego, del Tribunal de Justicia en los últimos años, pues ya elimina esta necesidad, ¿no? Notoriedad que yo creo que viene dado por muchas materias que son realmente importantes. Bueno, en fin, todos conocemos las resoluciones del Tribunal de Materia de Consumidores, Derecho del Trabajo, en fin, todas las materias que se nos puedan ocurrir, protección de datos, resolución bancaria, etcétera. Pero lo cierto es que últimamente la materia que verdaderamente está sobre la mesa es una de las materias que le da proyección, digamos, incluso constitucional, ¿no? Que está muy presente desde hace muchísimos años, pero que para los no expertos, desde luego, que empieza a tomar un cariz distinto, ¿no? Y esa materia es el Estado de Derecho. El respeto a los valores comunes del Estado de Derecho, artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que en cierto modo es una discusión, y hablo en términos muy, muy laxos, pero en cierto modo es una discusión sobre lo que nos hace europeos. La profesora Araceli Mangas se refería al Bundesverfassungsgericht, ¿no? Cuando en su dictamen antes de la ratificación del Tratado de Maastricht, pues decía que no existía un demos europeo, ¿no? Y que cuestionaba la identidad europea. Pues a lo mejor es ahora cuando estamos consiguiendo perfilar de alguna manera cuáles son los elementos que nos hacen a todos europeos, ¿no? Y en ese sentido, pues como digo, es de celebrar que tengan lugar estos eventos, porque creo que son muy necesarios desde luego. Y a mí, por lo que a mí respecta, pues ciertamente, bueno, tengo que introducir siempre el disclaimer que me obliga la institución. Todo cuanto diga será una opinión personal y en ningún caso atribuible al propio tribunal, ¿no? Pero desde luego que fue el Tribunal de Justicia el primero que estableció estas frases a lo mejor ya muy conocidas, vamos, que la Unión Europea es ante todo una unión de derecho. Lo digo porque la profesora Araceli Mangas se ha permitido referir, y a mí es que eso me encanta, ¿no? A los clásicos, ¿no? A Cimental, a Costa Enel, y es que al final todo viene a lo mismo, ¿no? El tribunal, en la sentencia Levers contra el Parlamento, en un asunto del año 83, habla de que la Unión es una unión de derecho, para referirse a un aspecto muy puntual y específico, para decir que todos los actos de poder de la Unión tienen que estar sometidos al enjuiciamiento, ¿no? Sometido al control judicial, ¿no? Y esto, en cierto modo, parte de un entendimiento que me gustaría compartir con todos ustedes, y que se basa en tres puntos entrelazados, ¿no? Y el primero es que el Tribunal de Justicia desde sus orígenes ha entendido que los tratados de la Unión, los tratados europeos, más que funcionar como instrumentos clásicos de derecho internacional, son una verdadera carta constitucional para Europa y sus ciudadanos, ¿no? Y esto es muy importante.
y que el derecho a la Unión, más allá de ser una mera, digamos, una mera disciplina específica, es un ordenamiento jurídico en sí mismo, con todas las características de todos los ordenamientos nacionales, ¿no? Y además con esa vocación de plenitud de dar una respuesta a todas las cuestiones jurídicas que se les plantean, ¿no? Decía Walter Hastings, esta sí que es una frase muy manida, pero es que a mí de verdad me gusta mucho, dice no, Walter Hastings fue el primer presidente de la Comisión Europea, que dice, el único instrumento que tiene la Unión Europea para acometer los fines que le corresponden o que le vienen encomendados por los tratados es uno: no tiene ni policía, no tiene ni administración que toque al ciudadano, no tiene ejército, no tiene nada, solamente tiene el derecho en el que se basa y el derecho que crea, nada más. Y esto habla de la Unión como una unión de derecho, ¿no? Que después la idea de la unión de derecho, los principios del Estado de Derecho han permeado en los tratados, en el Tratado de Maastricht inicialmente, después, por supuesto, desde Lisboa aparece en el artículo 2, antes también en Ámsterdam, pero vamos, que aparece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes, uno de los valores que nos definen, y así lo ha dicho el Tribunal de Justicia a todos los europeos, hasta el punto de que hoy en día incluso tenemos una definición de lo que es el Estado de Derecho en un acto de derecho, en un reglamento, en un acto de derecho derivado como es el reglamento relativo al mecanismo de condicionalidad económica al que la profesora también se ha referido, ¿no? Y ante esta situación, pues la verdad es que surge pues, siempre el debate más, más cotidiano es cuáles han sido los medios hasta ahora que nos han permitido, pues, de alguna manera, proteger estos valores comunes del Estado de Derecho. Y el primero que sale a la palestra siempre es el artículo 7, pero con las carencias que también se han descrito. Es decir, un mecanismo inoperante, al menos en un contexto en el que hay dos países concernidos por el mismo tipo de reproches, ¿no? De modo que se recurren a lo que ha dicho la profesora como los socorros mutuos. Y eso es una situación en la que, bueno, pues nos hemos visto hasta ahora, no sabemos si el contexto en Polonia pues cambiará algún aspecto de ello, pero desde luego que ha sido hasta ahora ese mecanismo pues, se ha mostrado como muy ineficaz, porque requiere unanimidad en el seno del Consejo Europeo, excluyendo al país concernido, para detectar pues, efectivamente que hay una violación grave y persistente de los principios del Estado de Derecho. Y después, por supuesto, el comisario Reynders hace todo lo que puede con su informe sobre el Estado de Derecho, dentro de lo que es esta idea del name and shame, es decir, que a uno le retraten en un informe anual, de decir que altos representantes de este foro judicial independiente tuvieron ocasión de reunirse en una alta cumbre con el propio comisario Reynders, pero bueno, por destacar que desde luego pues que son mecanismos que han tenido una eficacia limitada. Y aquí aparece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todo el mundo dice, bueno, pero es que el Tribunal de Justicia Europea se ha convertido ahora mismo en el adalid, ha visto que el artículo 7 no opera y por lo tanto se ha convertido en el adalid de la protección del Estado de Derecho y demás. Les ruego que olviden esta idea. Olvídenla. El Tribunal de Justicia, a diferencia de todas las instituciones políticas, por llamarlo de alguna manera, instituciones políticas en Bruselas, no tiene agenda, ninguna. O sea, no tiene propósitos. No pretende hacer nada más que resolver los casos que le llegan ante él. Esto es muy importante, porque lo único que tiene el Tribunal de Justicia es una misión, y es la de garantizar que en la interpretación y aplicación de los tratados el derecho sea respetado. Nada más. Una labor puramente hermenéutica, como la de todos ustedes cuando reciben un asunto en sus respectivos tribunales, ¿no? Lo digo porque el tribunal no tiene al menos nuestra percepción, no tiene esa voluntad de suplir las carencias del artículo 7. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, pero bueno, dicho esto, pues en este contexto en el que está esperando una serie pacientemente a los asuntos que le llega, pues resulta que hay una asociación de jueces portugueses que tiene algún problema en Portugal y se le suscita la cuestión que también ha evocado la profesora, una cuestión crucial, ¿no? Y es, ¿tiene algo que decir el derecho de la Unión en la organización interna de la magistratura nacional de un Estado miembro? Tiene algo que decir, porque parece, y además ella lo ha dicho perfectamente, es decir, si es que parece que es algo que entra dentro de la labor de imperium del propio Estado. Y la respuesta del Tribunal de Justicia dentro de esta idea dice, por supuesto que sí, porque el primer juez europeo no se encuentra en Luxemburgo. El primer juez europeo no está situado allí en Luxemburgo. El primer juez europeo es Francisco Azas. El primer juez europeo es Cristina, que no sé dónde está ahora. El primer juez europeo son todos ustedes en tanto que jueces y magistrados. Los primeros, que tienen no solamente la facultad, sino la obligación de tutelar el ordenamiento jurídico de la Unión, con todo lo que ello conlleva. Y desde luego que el artículo 2 está dentro. Los valores, ¿no? Entonces esto es muy importante porque toma, en cierto modo me gustaría que se tomara conciencia de este aspecto, que creo que es bien conocido, pero a veces no, como que no se interioriza, ¿no?
Y esto es muy importante a efectos de que todos aquellos que tienen que ejercen una función jurisdiccional pues sean capaces de tener conciencia de que ellos son los primeros protagonistas en la aplicación del derecho. ¿Y el Tribunal de Justicia qué hace? Pues el Tribunal de Justicia tiene una labor muy importante porque es el punto de cohesión. Es cierto que tiene una cierta autoridad, pero es el punto de cohesión. Es decir, es el que garantiza que la aplicación del derecho se haga de manera homogénea. Sus resoluciones se aplican sobre 440 millones de personas. Y esa es la labor del Tribunal de Justicia. Pero el primer actor es el juez nacional. Y eso es muy importante. Muy importante aprenderlo con H intercalada. Esto es un aspecto que desde luego para mí pues, suscita el mayor de los intereses. A partir de ahí, a partir de la Asociación Jueces Portugueses, pues un torrente jurisprudencial. Es decir, rico en nutrientes, ¿no? Como dicen en los documentales estos de la BBC, ¿no? Rico en nutrientes, en muchos aspectos. Porque de entrada dice el artículo 2, desde luego, el artículo 2 tiene dientes. El artículo 2 se traduce en obligaciones, en principios que incumben, cuyo respeto incumbe a los Estados miembros. Al mismo tiempo, pues y esto es un aspecto, no voy a entrar en cuestiones técnicas porque además creo que no es tampoco merecedor de ello, pero una de las cuestiones es que uno cuando entra en el club comunitario respetando unas exigencias previas del Estado de Derecho, no puede regresar, es decir, no puede ir hacia atrás, no puede entrar con la etiqueta y después cambiarse a un chándal. Es decir, tiene que mantener el mismo grado de protección y eso lo ha dicho en una sentencia muy célebre el asunto República. Al mismo tiempo, bueno, pues ha establecido una serie de principios que pudiéramos llamar estructurales, que se refieren tanto pues al nombramiento, al cese, al régimen disciplinario, a un gran número de cuestiones que desde luego que conciernen la labor más nuclear de los jueces y magistrados. En ese sentido, pues es muy relevante pues toda la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia ha elaborado a partir de los dos instrumentos que le vienen dados, que son la cuestión prejudicial y los recursos de incumplimiento, fundamentalmente. Y sobre esta base pues ha creado todo este abanico jurisprudencial que son los que ha relatado también la profesora y que desde luego que tiene una importancia capital a efectos de establecer un marco de comparación con lo que se da en otros Estados miembros. Hasta ahora han sido los países más concernidos por estas cuestiones, pero no podemos excluir que pudieran haber, que hayan otros en el futuro. Entonces esto es algo que desde luego que me gustaría destacar con el mayor énfasis, ¿no? Si quieren una elaboración, lo digo por ahí en el avión cuando venía, lo estaba leyendo, si quieren una elaboración minuciosa de toda la jurisprudencia en este respecto, pues les recomiendo pues, justamente uno de los escritos de Ignacio Ulloa, publicado en el diario La Ley Unión Europea en el número 104, junio de 2022. Ahí pueden encontrar toda la jurisprudencia que se refiere a estos aspectos. Déjenme solamente referirme a tres elementos muy particulares, y es que son llamativos y que a veces pasan desapercibidos. El primero, la defensa del Estado de Derecho ha llevado por primera vez al Tribunal de Justicia a decretar la suspensión de una medida nacional. Es que eso es muy importante. O sea, si uno parte de esta idea a principios de esta idea federal de aplicación del derecho, es decir, el Tribunal de Justicia en las cuestiones prejudiciales solamente determina cuál es la cuestión, la interpretación de la norma que haya de aplicarse a nivel nacional, pero en ningún caso lo aplica al caso particular, ¿no? Eso le corresponde al juez nacional. Igualmente, en un recurso de incumplimiento se dedica simplemente a declarar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados al Estado concernido. Pero es que en uno de los, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue el último auto firmado por la antigua vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, académica justamente de número de esta casa, Rosario Silva, pues se decretaba la suspensión de la aplicación de la medida nacional en el ámbito de un recurso de incumplimiento, que es una acción directa que se plantea por parte de la Comisión, como ustedes saben, ante el Tribunal de Justicia. Pero aunque sea en un ámbito particular como el del Estado de Derecho, aunque sea una cuestión que se refiere al recurso de incumplimiento, hay un pequeño chispazo de cambio de paradigma. Y solamente lo llamo porque no sé, y esto lo subrayo también con el mayor énfasis, no sé cuál es el devenir de ello, pero desde luego que es algo muy llamativo, ¿no? Por primera vez se produjo esto. El segundo aspecto que quiero destacar, que siquiera como anécdota, es en qué medida, y es una cuestión prejudicial que se plantea ahora mismo ante el Tribunal de Justicia, no está resuelta, pero eso es información pública de la cuestión,
en qué medida todos estos principios que ha establecido el Tribunal de Justicia para la magistratura nacional se han de aplicar también a la selección, al nombramiento de jueces europeos, jueces del Tribunal de Justicia. Esto va a ser una cuestión muy interesante, ¿no? Porque un candidato a juez en Lituania, que no ha sido rechazado, pues ha contestado la decisión adoptada por Lituania y ha planteado una cuestión prejudicial diciendo, oiga, pero si es que este procedimiento no respeta siquiera los principios que ustedes han establecido por lo que se refiere a la independencia judicial, ¿no? Y después hay un aspecto, o sea que esto, en fin, a lo mejor es más anecdótico, pero desde luego que es llamativo, ¿no? Veremos en qué se resuelve. Y desde luego que hay un aspecto también muy importante, y es que el Estado de Derecho también, y es algo que a lo mejor podría haber evocado al principio de todo, pero el Estado de Derecho ha sido considerado por el Tribunal de Justicia como una de las excepciones a la aplicación de las euroórdenes, ¿no? Esto es algo también muy llamativo, ¿no? Son los tres notas que, quitando y dejando de lado todos los aspectos que, como digo, narra perfectamente Ignacio y yo en sus publicaciones, esas son las notas que a lo mejor pues, pasan un poco más desapercibidas y que me parecen más importantes destacar, ¿no? Y después la cuestión, digamos, el Tribunal de Justicia, insisto, dentro de su labor hermenéutica, sin ánimo de ser el adalid de nada, pues también se ha visto concernido por uno de los asuntos más relevantes en los últimos años que han sido decididos por el Pleno de la institución. El Tribunal normalmente pues, decide sus asuntos en salas de 5, si tienen menos relevancia de 3, quizá en una media de 50 asuntos por año en la gran sala, que implica a 15 miembros con la intervención del presidente y vicepresidente. Pero el Pleno es absolutamente excepcional. En mis casi 18 años allí en la institución lo he visto, en fin, ni llego a la mano, ¿no? Es verdad que se han sucedido en los últimos años, se han sucedido algunos casos, pero uno ha sido, desde luego, la decisión en la cual ha tenido que entrar a valorar la legalidad del mecanismo de condicionalidad. La profesora Araceli Mangas también se ha referido a él. Es un mecanismo que básicamente pues, intenta condicionar, como lo dice su nombre, pues condicionar la entrega de fondos. En realidad es la suspensión, la reducción o la anulación de los fondos que aquel Estado miembro pues que no respete sus obligaciones como de Estado de Derecho pues pudiera sufrir, ¿no? Ello tiene una serie de limitaciones, pues tiene limitaciones procedimentales, una limitación también sustantiva, es decir, tiene que haber un vínculo suficientemente directo con dicha violación y al mismo tiempo. Pero bueno, de alguna manera, pues amparado en el artículo 322, que es la disposición que permite al Parlamento y al Consejo intervenir en la elaboración y la ejecución del presupuesto europeo, pues se ha considerado que, por supuesto, que no hace falta que lo diga, pero que rebaja lo que es la exigencia de la unanimidad, o sea, una mayoría cualificada, si no me equivoco. Espero no estar diciendo nada incorrecto, pero desde luego que un proceso de decisión mucho más liviano, desde luego, pues en este sentido, pues como digo, pues se facilita y se plantea la cuestión ante el Tribunal de Justicia en qué medida, por parte de Polonia y Hungría, hay recursos directos planteados ante el Tribunal de Justicia, en qué medida esto pues es una manera de circunvalar, de eludir la aplicación del artículo 7, es, digamos, la lectura por parte de ellos, y después hay otra cuestión que están ligadas a la seguridad jurídica y al hecho de que, en fin, ligar Estado de Derecho con presupuestos, aunque la condicionalidad económica es un instrumento que utiliza la Comisión constantemente. Es decir, nosotros tenemos recursos todos los días en materia agrícola, por ejemplo, que condicionan la obtención de fondos, en fin, de desarrollo, de agricultura y demás, pues al buen respeto de las normas aplicables, ¿no? O sea, que la condicionalidad económica es algo que conceptualmente ya trabajamos desde hace muchos años, ¿no? Pero ligarlo a los valores de Estado de Derecho pues es distinto. Estos son un poco los aspectos, como digo, desde una perspectiva puramente lo más técnica posible dentro de lo que es un foro de discusión, pues se refieren al Tribunal de Justicia y eran los que de alguna manera pues quería compartir con ustedes sin perjuicio de todas las preguntas pues que quieran plantear. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Nacho, gracias por tus palabras. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Importante la intervención del Legislativo y Ejecutivo en el nombramiento, en las propuestas de jueces. De hecho, yo he dicho que no se tiene por qué necesariamente descartar, y me gusta mucho la posición que estableció la Comisión de Venecia, que efectivamente no hay que prohibir de forma absoluta el que haya un determinado cupo de jueces nombrado por el Ejecutivo y el Legislativo, el Legislativo fundamentalmente, ¿no? Pero todos sabemos que no es el Legislativo, de nuevo, como las proposiciones de leyes se hacen por la Presidencia del Gobierno. La Presidencia del Gobierno es la que decide los magistrados
magistrados del Tribunal Constitucional en el caso nuestro, ¿no? Pero efectivamente lo que hay que poner ciertas prevenciones, y una se ha dicho claramente, que no haya puertas giratorias. Es decir, lo que es inadmisible es que, como lo ocurría en Polonia, no nos lo han comentado, no recuerdo habérselo oído a ellos, pero sí que lo sabía, es que allí quien es ministro de Justicia y es fiscal general de Estado, es decir, tiene ese nombramiento, después incluso cuando termina acaba siendo presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, cuando ocurrió lo de Rosario Silva como vicepresidenta, quien era la presidenta del Tribunal Constitucional era la anterior ministra de Justicia y fiscal general, es decir, 3 en 1, en poco tiempo. Es decir, y pasó a ser presidenta del Tribunal Constitucional, la que declaró la rebeldía, la famosa sentencia, ¿no? Es decir, eso se podría procurar claramente, como dice la Comisión de Venecia, no prohibiéndolo con carácter absoluto, pero desde luego efectivamente que haya unos tiempos de enfriamiento, ¿no? Eso es vital, es decir, que haya un cierto tiempo de apartamiento donde esa persona haya tenido otras reflexiones, otros intereses, otras convicciones, en fin, haya tenido otras conversaciones en su vida, ¿no? Pero pasar de ser ministro de Justicia a magistrado del Tribunal Constitucional o directora en la Moncloa, y que fue la que preparó las 3 leyes declaradas inconstitucionales, incluido el cierre de las Cortes, 4 sentencias, y como premio va al Tribunal Constitucional. Y que vayan ustedes a las listas de Dialnet y de Google y verán que hay 150 por delante de esa persona en derecho constitucional, ¿eh? Es decir, que claro, tiene que haber una comisión también para velar por los niveles de competencia, que eso sí se hace, por ejemplo, ahora en España para el nombramiento del magistrado del Tribunal Europeo, magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o en el Tribunal de Justicia. Hay una comisión, bueno, que examina todos los méritos, sus publicaciones y tiene una conversación importante con esos candidatos, ¿no? Yo creo que tendrían que pasar algunos, porque algunos van allí simplemente a que les llamen por teléfono, incluso lo dicen, que no falta ni que le llamen por teléfono, porque saben lo que tienen que votar. Usted en cierta medida ha dicho, bueno, van a ir para votar, no van a votar a ningún partido, no van a votar ninguna idea propia suya, ni suya, sino simplemente a cuidar de la Constitución, a cuidar de la norma fundamental que regula la convivencia en un país. Es decir, por tanto, a eliminar efectivamente las leyes que haya establecido el Parlamento por su mayoría parlamentaria, pero que no tiene un derecho ilimitado, como termina mi conferencia, no tiene un derecho a hacer lo que quieran. Es decir, tienen cortapisas en la Constitución o en las normas europeas, y en las normas europeas. Es decir, por tanto, claro que hay medios para vigilar que efectivamente no dependan de la partitocracia, porque el problema, lo he dicho, ha bajado mucho el nivel de los miembros del Tribunal Constitucional, pero incluso posiblemente los magistrados también, los que son magistrados de carrera como ustedes. Es decir, no creo que hayan ido los más reconocidos y cualificados magistrados, que han ido, bueno, pues porque están ahí, han sido ministros del gobierno, o porque se sabe que están en el partido y están de centuriones del poder, ¿no? Es decir, ese declive tan grosero que ha habido en los últimos 6 o 8 años, poco a poco, es decir, no ha sido de pronto un día, pero está muy claro que el año pasado fue el asalto definitivo. Es decir, lo que le pasó al Tribunal Constitucional polaco cuando lo capturan en el 16, a partir de ahí ya se descontroló todo en Polonia, y efectivamente, bueno, pues en nuestro país, todos ahora, si estamos preocupados, la mayoría de los juristas y una buena parte de nuestra sociedad, es porque tenemos una seria desconfianza en el que tendría que ser la válvula interna, de que esto no llegara ni a Luxemburgo, de que esto se solucionara aquí. Por eso también quiero decirles que afortunadamente el derecho comunitario le permite a los jueces nacionales plantear la cuestión prejudicial, incluso aunque haya una declaración previa del Tribunal Constitucional diciendo que es constitucional una ley. Es decir, eso nunca vincula a los jueces ni les cortocircuita para presentar el perjudicial. Eso es importante también que lo tengan en cuenta, porque es una garantía cuando falla la válvula constitucional en un país, ¿no? Es decir, cuando hemos visto lo que nos han contado los jueces polacos, pues todos, yo creo, los que ya lo conocíamos, pues nos ha emocionado, porque sabemos que porque ha acabado ocurriendo en nuestro propio país, y yo no lo pensaba. Yo hace poco tiempo, hasta hace unos años, decía que todavía no, que ni de lejos, que no, que había cosas, pero que todavía no. Pero ahora sí que siento que eso puede ocurrir y puede ser muy grave, y porque no tenemos que pasar lo que han pasado la sociedad polaca. Y también quisiera decirles, porque efectivamente la sociedad, ellos lo han dicho, la sociedad tiene que ser consciente y ustedes tienen que ayudar a despejar y por tanto a hacer una labor importante, también los profesores naturalmente, pero ustedes es importante, ¿no? Para que no piensen
es una cosa escolástica de los profesores de universidad. Vean ustedes que tienen ya miedo, de que el Estado de Derecho y, por tanto, la democracia está en peligro. Y les voy a poner otro ejemplo. Una sociedad como la israelí, que a veces tiene muy mala prensa, otra cosa es las autoridades israelíes. Pero la sociedad israelí es una sociedad muy viva. Y saben perfectamente que en el nuevo gobierno de Netanyahu, una de las cuestiones que consiguió fue aprobar una ley en virtud de la cual el Parlamento podrá, a instancias del Gobierno, modificar las sentencias judiciales. Es decir, totalmente, ¿saben? ¿Y qué hizo la gente? Echarse a la calle. Y han estado durante un año saliendo hasta el día 7 de octubre, que efectivamente ya en una situación de guerra, bueno, pues en ese momento no tienes más remedio que apoyar al Gobierno porque está la supervivencia frente a unos ataques brutales como los de Hamas. Es verdad que ha habido desproporcionados, pero no intencionados. Pero no quiero abrir otro frente, ¿no? Es decir, pero lo que sí quiero recordarles, y no se ha tratado suficientemente en España, es cómo ha reaccionado la sociedad israelí. Más de un año saliendo a la calle constantemente y que no aceptan que una democracia de la que estaban muy orgullosos en el conjunto Oriente Medio dejara de ser democracia porque precisamente se rompía la tutela judicial efectiva y las sentencias de los jueces israelíes, incluidas las del Supremo, podían ser modificadas por la mayoría parlamentaria. Sí, Bueno, yo recuerdo la película de Master and Commander cuando le preguntan al capitán qué sentía cuando estaba con Nelson y decía, me enardecía. No, digo, los ponentes creo que a todos nos están enardeciendo. Miren, me ha hecho mucha ilusión que mi compañero me diga que soy el primer juez europeo, pero también soy juez de lo social y tengo que velar por los derechos de los trabajadores. Y los trabajadores de esta institución a las 2 en punto tienen que salir como que es su horario. Entonces vamos un poco justos de tiempo. Sé que había alguna pregunta que saca en el tintero, pero me van a permitir que demos paso al siguiente panel para que precisamente podamos no retrasarnos mucho en dejar la sala y que puedan cerrar ya irse un viernes a su casa. ¿De acuerdo? Muchas gracias.